Muy buenas tardes, Dios y patria. Soy el patrullero Efren Enrique Navas Vuelvas, estudiante de la compañía Camilo Torres Tenorio, octava sesión, realizando curso de ascenso en el primer ciclo de 2021. Hoy hablaremos de lo que es la evolución de los derechos humanos, los cuales desde el 539 a.C. se dio lo que fue conocido como el Cilindro de Ciro. Fue el primer documento de derechos que estableció el derecho a escoger la religión y la igualdad social. En 1215 después de Cristo se dio lo que fue la Carta Magna, lo que hoy en día se conoce como los derechos humanos, considerado como el documento legal más importante de la democracia. En 1628 se dio lo que fue la Petición de Derecho, que fue la Declaración de Libertades Civiles, donde no se podía recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se podía encarcelar a ninguna persona sin una causa probada, y no se podía usar las leyes marciales en tiempos de paz. En 1776 se dio lo que fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se dieron los derechos individuales y el derecho a la revolución. En 1787 hasta 1791, la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Peticiones y Derechos, que fue la Constitución Nacional más estricta y más antigua en uso, la cual define los organismos principales del gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Esta Carta de Derechos protege las libertades de expresión, la libertad religiosa, el derecho a tener armas, el derecho a reunirse y la libertad de petición. En 1864 se dio lo que fue la primera Convención de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de los soldados heridos en combate. Los principios más importantes establecidos en esta convención estipulan la obligación de proveer de atención médica sin discriminación alguna al personal militar herido o enfermo. Respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo Cruz Roja sobre un fondo blanco. En 1945 se dio lo que fue la fundación de las Naciones Unidas, donde delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza, lo cual la meta era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. El acta constitutiva de esta nueva organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha en la que se celebra el Día de las Naciones Unidas. En 1948 se dio lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para 1948 la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. La presidenta dinámica Eleanor Roosevelt, la comisión dispuesta a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. Muchísimas gracias, feliz tarde.